Presentación del laboratorio número 3, el cual corresponde a reflejos medulares por parte del grupo 36. Los reflejos son respuestas involuntarias a un estímulo. Los movimientos reflejos son las unidades elementales del comportamiento motor. Son respuestas simples, rápidas, estereotipadas e involuntarias, que una vez iniciadas no pueden ser modificadas. La coordinación motora más básica es llevada a cabo por neuronas de la médula espinal y del tronco del encéfalo, que pueden generar respuestas reflejas. Cada uno de estos arcos reflejos está constituido por un sector aferente, un sector integrador y un sector eferente. Entre los reflejos medulares encontramos los siguientes. El reflejo más sencillo es el reflejo de extensión homeotático. Asimismo, encontramos el reflejo de flexión o retirada, que es causado por estímulos nocivos. El reflejo tendinoso de Golgi, reflejos medulares que causan espasmo y reflejos autónomos de la médula espinal. ¿Qué es el reflejo bicipital y cómo se evalúa? Percusión del tendón del bíceps. El reflejo bicipital es un tipo de exploración que se obtiene al percutir con un martillo de reflejos el tendón del músculo bíceps braquial. Este reflejo se evalúa aplicando un golpe en el tendón del bíceps, teniendo el codo en flexión. La reacción natural sería la flexión del antebrazo sobre el brazo. Este reflejo inspecciona las raíces nerviosas C5, C6 y el nervio periférico musculocutáneo. Muy bien, entonces al percutir el tendón del bíceps, lo que estamos haciendo es estimulando los receptores sensoriales del uso neuromuscular del mismo, que están conectados a las raíces C5 y C6 de la médula espinal e inervan el área que se mira en pantalla. La señal recibida de estos receptores llegará al ganglio espinal correspondiente, entrará posteriormente a la sustancia gris, ahí efectuará una sinapsis y como resultado la señal de respuesta será enviada de vuelta por las neuronas motoras y llegará al músculo bíceps braquial por medio del nervio músculo cutáneo, lo cual dará como resultado la flexión de antebrazo sobre brazo característica de este reflejo. Gracias. Y continuando con el tema reflejo maceterino, comenzamos por definir qué es el reflejo maceterino, también conocido como clínico muscular, que consiste en la contracción de los músculos macetero y la musculatura masticatoria al percutir con el martillo de los reflejos sobre el dedo que se ha colocado en el mentón. Se encuentra mediado por el nervio trigémino. Contiene conexiones nerviosas únicas que se diferencian de las exhibidas por otros reflejos monosinápticos humanos y permiten evaluar de forma sencilla y eficaz el tallo cerebral por medio de la estimulación mecánica, eléctrica o magnética. A continuación mencionaremos componentes que interfieren en el reflejo maceterino. El primero encontramos el receptor sensorial, que es el uso neuromuscular, localizado en el músculo mentoniano. Como segundo está la neurona aferente o neurona sensitiva. Estas son fibras en la composición del nervio mandibular, que es la tercera rama del nervio trigémino, la primera neurona del ganglio trigeminal y el nervio trigémino o tronco encefálico. En el tercero está la neurona eferente o neurona motora, que son axones de mononeurona alfa del cuerno o hasta el anterior de la médula espinal. Las fibras alfa en la composición encontramos el nervio trigémino, nervio mandibular, que está localizado en la tercera rama del nervio trigémino, rama muscular para el macetero y temporal. Como cuarto está lo que es el efector. Este es el músculo macetero y temporal. Y por último está la respuesta, que es el cierre de la boca. Muchas gracias. Gracias. El reflejo plantar. Este es uno de los muchos reflejos musculares que se produce como respuesta a estímulos externos, así como la temperatura, la presión, el rozamiento y otros estímulos. Por lo general, en niños pequeños este estímulo debe ser más sensible que en adultos.
En adultos, por lo general, se produce una flexión plantar de los dedos. Eh, Como dato interesante e importante a respuesta contraria, es decir, extensión plantar, es un signo de un reflejo patológico en niños mayores de 2 años. En este ejemplo, el estímulo es un deslizamiento suave sobre la planta del pie con un martillo. El receptor son los corpúsculos de Pacini, la vía aferente y eferente son los segmentos medulares del primer sacro y el segundo sacro. El efector son los tendones de flexor de los largos de los dedos y como respuesta se produce una flexión en el halus y los demás dedos. Otro ejemplo es el reflejo de prensión plantar, donde el estímulo se produce cuando el borde exterior de la planta del pie es estimulado por un objeto hacia las puntas de los dedos, y estimula los receptores sensoriales, corpúsculo de Pacini y disco de Merkel, produciendo una respuesta de flexión plantar en los dedos del pie. Gracias. Es reflejo tricipital. Bueno, tenemos que en el reflejo tricipital, osteotendinoso se obtiene por medio de la percusión del martillo de reflejo sobre el tendón del músculo tricipital, dando como resultado la contracción muscular de este. Entre los primeros tres componentes del arco de reflejos del reflejo tricipital tenemos el estímulo, el receptor sensorial y la neurona sensitiva. El estímulo en este caso sería con el martillo de reflejos por medio de un golpe en el tendón del tríceps sobre el olecranón. El receptor sensorial en este caso sería el tendón del tríceps y por último la neurona sensitiva o neurona aferente sería el nervio radial. Gracias. Este reflejo se estimula percutiendo sobre el tendón del tríceps, dando lugar a que se extienda el codo y el carpo. La presencia de este reflejo muestra integridad de la médula espinal entre los segmentos C6, T1y del nervio radial. Por un lado, este reflejo realiza su actividad por medio de neuronas eferentes, las cuales están constituidas por las fibras eferentes motoras del asta anterior de la médula espinal. Este reflejo surge como respuesta motriz independiente de la voluntad provocada por un estímulo mecánico a la altura del tendón del tríceps. Como respuesta a este estímulo, se da una extensión del antebrazo sobre el brazo. Gracias. Reflejo corneal. ¿Qué es el reflejo corneal? Es el mecanismo de protección del ojo o parpadeo involuntario ocasionado por la estimulación de la córnea al ser examinado o por objetos que sean acercados al ojo. En respuesta, genera un cierre o reflejo palpebral bilateral con elevación del glóbulo ocular, conocido como fenómeno de Bell. Su receptor sensorial y vía aferente es el nervio trigemio, el cual está mediado por la rama oftálmica del quinto par craneal. En esta imagen, al nervio trigemio lo podemos observar de color amarillo. La neurona motora da inicio a la respuesta motora por el nervio facial del séptimo par craneal y también corresponde a la vía eferente, que está mediada por el núcleo medular. En esta imagen podemos observar al nervio facial de color amarillo.
hablar acerca del reflejo estilo radial. El reflejo estilo radial es motor eferente y se realiza mediante un estímulo mecánico con un martillo de reflejos sobre el músculo braquiorradial. Este reflejo es la contracción del músculo braquiorradial o también conocido como supinador largo, que produce una flexión del codo al golpear la parte distal de la inserción del supinador largo en el extremo radial distal del radio. Para esta prueba, preferiblemente el paciente tiene que tener los ojos cerrados. Se agarra el brazo del paciente y se deja caer sobre la parte cubital, se deja caer sobre el brazo de la persona que esté realizando la exploración de este reflejo. Se ubica primero la apófisis estiloides y se comienza a percutir. El estímulo de esta prueba da como resultado un movimiento involuntario, como ya habíamos mencionado, la flexión del codo, y también un poco de supinación y también un poco de flexión de los dedos. Este reflejo suele aparecer entre los primeros meses de vida y se queda durante toda la vida. Gracias. Como mencionábamos anteriormente, el reflejo estiloradial es la contracción del músculo braquiorradial o también conocido como supinador largo. El resultado de este estímulo va a ser la flexión y supinación del codo, así como también una ligera flexión de los dedos. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, se está realizando con el martillo de reflejos sobre el extremo distal del radio. Este reflejo pasa por C6, C7 y C8. En la imagen de la derecha también podemos ver lo que es la inserción del músculo braquiorradial. Gracias. Bueno, continuando con los reflejos, ahora tenemos el reflejo rotuliano o patelar. Pues prácticamente lo que hacemos es estimular la rodilla para que pues esta tenga una reacción de una patada prácticamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues al momento de que aplicamos el golpe en el tendón de la rodilla, el estímulo por la vía sensitiva llega a la médula espinal. Posterior a esto, de la vía motora parte una señal a los músculos unidos al tendón para que éste se contraiga. Y pues justamente es esto lo que genera que la persona extienda bruscamente la pierna o bien pues patee. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que con el golpe del martillo de reflejos se estira el tendón, el músculo del muslo se va a conectar con este tendón, luego se va a enviar el mensaje a la médula espinal para indicarle que se estiró el músculo, y pues la médula espinal va a enviar un mensaje rápidamente al músculo para indicarle que este se contraiga. Y pues es aquí donde prácticamente se patea, ¿no? Se da la patada. Pues al igual que todos los reflejos, se va al momento de evaluarlo, debemos de pues, ver si este no tiene una respuesta, se colocará un 0, si tiene una respuesta mínima, un 1 o una cruz, 2, que es lo esperado, es un promedio o 2 cruces, en 3, que sea una respuesta intensa, o bien 3 cruces, y en 4 o 4 cruces, si es una respuesta demasiado intensa, tanto que puede llegar a ser anormal. Gracias. El reflejo aquilano es aquel que surge al golpear este tendón, dando lugar a una contracción del tríceps sural, la cual provoca una flexión plantar del pie. La integración de este reflejo tiene lugar en la base de la columna, desde la quinta vértebra a la primera vértebra sacra, también llamada articulación lumbosacra. El receptor sensorial va a captar el estímulo, en este caso, el estiramiento, del uso neuromuscular a través de las fibras intrafusales. Las vías aferentes están constituidas por las acciones de las neuronas sensitivas ubicadas en los ganglios raquídeos, que van a inervar al uso y se denominan terminaciones primarias y secundarias. Las vías eferentes constituidas por los axones de las motoneuronas. Gracias. Voy a hablar sobre el aquiliano, patelar, bicipital y tricipital.
Estos 4 tienen un estímulo de martillo de reflejos. Como pueden ver, tenemos también el receptor sensorial, neurona aferente o neurona sensitiva, ya los segmentos medular o evaluados, neurona eferente y neurona motora, efector y respuesta. Ya en el efector, sabemos que en el aquileno es un tríceps sural. En el patelar podemos ver que es cuádriceps femoral con una respuesta de extensión de la pierna. En el bicipital sabemos que el efector es un bíceps braquial con respuesta de flexión del antebrazo. Igual que en el tricipital es tríceps braquial y extensión del brazo. Bueno, luego proseguimos con el estilo radial, plantar, maceterino y corneal. En el estilo radial es el golpe del martillo de reflejos en tendón del supinador largo. Luego, en el estímulo plantar es el contacto plantar. En el maceterino es percusión con el martillo de reflejos. En el corneal es contacto sobre la córnea. Luego tenemos en el segmento medular o evaluado, pues que en el estilo radial es la médula espinal junto con el plantar. En el mesenterino tenemos el nervio trigémino. En el corneal tenemos tercio medio e inferior de la protuberancia. Ya en el efector tenemos el músculo supinador largo con respuesta de flexión de antebrazo, pequeña flexión de los dedos y muñeca y discreta supinación. En el plantar, en el efector tenemos el músculo extensor largo de los dedos con una respuesta de extensión del músculo. En el maceterino, en el efector tenemos músculo macetero y su respuesta es la contracción del músculo macetero. En el corneal, en el efector tenemos el músculo orbicular con respuesta en el parpadeo. Muchas gracias. Conclusión. La información sensitiva se integra a todos los niveles del sistema nervioso, que genera respuestas apropiadas que empiezan en la médula espinal por los reflejos musculares y se extiende hasta el tronco del insecto. Y finalmente alcanzan el cerebro, donde se controlan las tareas musculares más complejas. Cualquier segmento de la médula espinal contiene varios millones de neuronas en su sustancia gris. Los huesos musculares y el órgano de Golgi son unidades que se encargan de informar al sistema nervioso central de diversos factores que pueden afectar a los músculos y tendones. Muchas gracias por su atención.